Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo, el programa es Reflexiones Jurídicas en directo todos los sábados a partir de las 3 horas. Como hemos dicho a la entrada, pues la línea está abierta 33309260 si usted quiere participar por llamadas o si no, enviando su SMS al 222-6742-19 por WhatsApp o mensajería normal. Doctor, es un placer tenerle aquí nuevamente. En el capítulo anterior hablamos de las resistencias africanas e ilustramos las 4 figuras más destacadas de la resistencia colonial en Guinea Ecuatorial. Esasi Osas Ebuera, Mbogo Zogo y Esono Aburu y, como no, Nonkoro Mba. Aquí van las figuras principales que hay otras figuras, pero esas son las más destacadas y podemos ver que efectivamente en la República de Guinea Ecuatorial nosotros hemos tenido nuestras resistencias y hoy vamos a hablar, entre otros puntos, de las negociaciones franco-españolas de 1886 a 1888, doctor. Sí, para hacer un recordatorio, en los 2 capítulos anteriores, en principio este es el último capítulo, hablamos del derecho internacional público del siglo XIX al sur de Sahara y el proceso de creación de los actuales estados de África sur de Sahara entre Guinea Ecuatorial, lo que en la historia del derecho y de las instituciones de África se denominan tratados de protectorado. Los tratados firmados por los estados europeos con los reyes y jefes africanos en el siglo XIX, y vimos que España firmó un importante tratado el 15 de marzo de 1843 con el rey Boncoro I, y que es el tratado el que dio la soberanía a España sobre Corisco y sus dependencias. ¿Y cuáles son las dependencias de Corisco? Mbañe, Cocoteros, Leva, Oco y todas las islas de ese archipiélago. Hoy vamos a concluir con el estudio para que se sepa verdaderamente cuáles fueron las motivaciones por las que España se asentó. Lo hemos visto que en 1841 España no se interesaba por Guinea, intentó vender la colonia hacia Inglaterra, y hubo una reacción adversa tanto de la prensa española de la época como del Parlamento español, lo que provocó lo que en la historia del derecho de Guinea Ecuatorial se llaman las 3 expediciones. La primera fue justamente la de 1843, en la que se firmó el tratado entre Juan José Lerena y Bari, en nombre de la reina Isabel II, con el rey Boncoro I de Corisco y sus dependencias. La segunda fue la expedición de Monterola y Guillemar de Aragón, que en 1846, con Boncoro II en el poder, porque había muerto Boncoro I y fue sucedido por su hijo Boncoro II, ratificaron el tratado de 1843. Y en 1858 llega el primer gobernador de las posesiones españolas del Golfo de Guinea, Carlos Chacón, en 1958, y se vuelven a ratificar los tratados. Por consiguiente, en materia de títulos jurídicos e históricos, no hay ningún tipo de duda que Mbañe, Cocoteros y Conga siempre pertenecieron a España, y lo volveremos a recalcar y a matizar, y por consiguiente, el 12 de octubre de 1968 pasaron a Guinea Ecuatorial. En ese periodo, ¿qué ocurrió? España, en 1842, a petición de Francia, intentó establecer una base francesa en la isla de Fernando Po. Pero Francia, de manera astuta, prefirió el emplazamiento de Libreville. Y España cedió provisionalmente a Francia establecer una base para luchar contra el tráfico de esclavos. Doctor, cuando dice de manera astuta, como si es que detrás había
porque sabían que la regla en la época era el que ocupaba el terreno y el que administraba el terreno, pues se hacía con el territorio, tanto la parte costera como el interland, la parte del interior. Y como España realmente no tenía presencia efectiva, así Francia aprovecharía, y veremos lo que ocurre en el Tratado de 1900 con el expolio de gran parte de los territorios que debía ser Guinea Ecuatorial. Hay que reconocer que el territorio salía de lo que es actualmente el campo Ntem, hasta el Cabo Santa Clara, el actual Port Gentil de Gabón. Todo eso era el territorio español y lo que debía haber sido Guinea Ecuatorial. Pero veremos que por las maniobras francesas, en el Tratado de 1900 solo nos quedamos con la superficie actual de la región continental. Y ahí se inician los conflictos territoriales con Francia. En 1883, el gobernador de Gabón, el capitán de fragata Monsieur Masson, declaró territorio francés Eboco al fondo de la bahía de Corisco, territorio que está bajo la soberanía española desde 1885. Posteriormente, el 6 de junio de 1884, los galos ocuparon el nordeste de la bahía de Corisco. Allí acudió el gobernador español responsable de la zona y como forma de presión sobre los efectivos franceses apareció en la costa una goleta española. Los franceses realizan otras operaciones con las que pretendían la ocupación de la isla de Corisco. Operaciones llevadas a cabo por el oficial francés Edmond Rozier. Cuando desembarcaron, los fusileros franceses obligaron a los jefes indígenas Eyabo e Inquina a aceptar documentos mediante los cuales cedían su soberanía a Francia con fecha anterior a junio de 1884. La isla fue defendida por el indígena Iñengue y por sus propios habitantes. Atacaron a la tropa galas y amenazó con pasar a cuchillo todos los efectivos que se encontraban en tierra y a los que estaban en el buque Messange. Tras el ultimátum de los corisqueños, las tropas francesas se retiraron a Gabón. Las costas africanas en general estaban tomadas por enclaves de los países europeos. En estos momentos comienza la conferencia de Berlín, que se desarrollará entre el 15 de noviembre de 1884 al 26 de febrero de 1885, en la que se reunieron los representantes de la mayoría de los países europeos. Todos los países durante el periodo en el que se estaba celebrando la conferencia se apresuraron a enviar sus emisarios a África. El objetivo era consolidar sus posesiones y firmar nuevos tratados con los pueblos indígenas. Por lo tanto, la base de la futura colonización vendrá marcada por los enclaves comerciales o por la ubicación de las misiones y de los religiosos de las distintas nacionalidades. Así, las potencias occidentales se aseguraban la anexión de los territorios africanos que estaban bajo la órbita de su influencia. En 1884 se pactó entre Alemania y Francia el statu quo para la zona del Golfo de Biafra. Alemania abandonaba los territorios que hubiese ocupado al sur del río Campo, dejando a salvo los derechos de España y Francia. Y Francia reconocía su ocupación alemana, la ocupación alemana de Camarones, entre los ríos Campo y Rey. Con el pacto, los intereses españoles estaban salvaguardados por el norte, aunque no se reconocieran los límites de los territorios españoles en el continente. El acuerdo implícitamente abría la posibilidad de crear una colonia colchón entre los territorios de dos grandes potencias europeas. Entonces, ese acuerdo entre Alemania y Francia sirve también para Guinea en sus negociaciones de frontera con Camerún. A partir de entonces, a España solo debían preocuparles las pretensiones francesas y no las alemanas, cuyos límites fronterizos en África quedaban perfectamente establecidos. Las negociaciones entre España y Francia duraron de 1866 a 1900, siendo la técnica general de las negociaciones realizadas para el reparto de África. Los pactos efectuados entre Inglaterra y Alemania concluyeron en 1890, un año después. Finalizan los alcanzados entre Gran Bretaña e Italia y lo mismo ocurrió entre Francia y Alemania. A finales de 1885, los franceses reclaman la orilla izquierda del río Muni y atacan el Bourg de la Prat en el río Benito. Serán los alemanes los que defiendan y denuncien la agresión de los franceses sobre los territorios españoles. Por estas y otras agresiones de Francia,
encabezada por la Sociedad Africanista, se crea una Comisión Franco-Española de Límites el 22 de marzo de 1886, cuyo objetivo fundamental era establecer las fronteras entre los territorios de la colonia española y francesa. El ministro de Estado encargado de representar los intereses españoles en la comisión fue Morel y Prendergast. Francia pretendía que los territorios coloniales de España en África tuvieran como límite las islas y un pequeño enclave en Cabo San Juan, donde estaban instalados los misioneros españoles. En cambio, las pretensiones españolas eran más ambiciosas, ya que abarcaban desde Río Campo a Cabo de Santa Clara, la actual Port-Gentil. Los conflictos hispano-franceses se sucedían porque ambos países trataban de anexionarse el territorio del Muni. Se había llegado al acuerdo de establecer una situación de status quo en la que ninguna de las dos naciones pudiera colonizar la zona hasta que se pusieran de acuerdo sobre los límites de una y otra. En 1887 la Comisión Mixta Hispano-Francesa decidió impulsar la cuestión, pero las negociaciones fueron dificultosas por la disparidad de posturas. En 1890 se fijaron las pretensiones de cada país en un documento que serviría de base a las negociaciones. Y aunque siguieron los incidentes, viajes y demás rupturas de status quo, al final se llegó a un acuerdo que se plasmó en el Tratado de París de 1900. Y si bien a España le correspondían hasta el meridiano 17 grados, unos 20 kilómetros de costa y 900 kilómetros de profundidad, es decir, 180.000 kilómetros cuadrados, el 27 de junio de 1900 se transformó el Tratado Franco-Español de París en el Tratado de Muni, por el que a España se le reconocían ahora solo 27.000 kilómetros cuadrados, estafándole Francia 130.000 kilómetros cuadrados. La revisión española fue presidida por el comisionado don Pedro Jover y Tobar, quien, avergonzado del expolio y afectado por el despojo de aquel trato, puso fin a su vida el 30 de octubre cuando iniciaba el viaje de regreso a España a bordo del vapor Raval. Los tratados de protectorado firmados por España y Francia seguirían siendo títulos válidos después de la firma entre España y Francia del Tratado de 1900. En lo que a la isla del Golfo de Guinea se refiere, estos tratados serán confirmados por las efectividades. Vamos a ver ahora, para los que no conocen esa parte de la historia de Guinea y de África, por qué el tratado firmado entre Rey Boncoro y Lerena en 1843 es válido según el derecho internacional. Primero veremos esta validez y al final hablaremos de lo que llaman en derecho internacional público las efectividades. En derecho internacional público, efectividad es la ocupación efectiva y la administración del territorio, y veremos que España es la que administró desde 1843 hasta nuestra independencia, no solo Corisco, sino también Mbaña, Cocoteros y Conga. Vamos a ver ahora la validez jurídica de los tratados de protectorado como instrumentos de derecho internacional público. La validez jurídica de los tratados de protectorado resulta de su reconocimiento por el acta final de la Conferencia de Berlín. En el caso particular del Tratado de Protectorado del 15 de marzo de 1843, su legalidad fue reconocida por el derecho internacional público del siglo XIX y de principios del siglo XX. Empecemos con el reconocimiento de la legalidad del Tratado de Protectorado por la Conferencia de Berlín, porque hay muchos que dicen que esos tratados no existen, esos tratados no son válidos, y vamos a ver ahora por qué fueron reconocidos por el acta final de la Conferencia de Berlín, y esta acta fue firmada y ratificada tanto por España como por Francia. Entonces, Francia, al aceptar y a ratificar el acta final de la Conferencia de Berlín, acepta también el Tratado de Protectorado que España tenía con los reyes de Corisco y que le daba soberanía sobre Mbaña, Cocoteros y Conga. El reconocimiento de los tratados de protectorado viene recogido en los artículos 34 y 35 del acta final de la Conferencia de Berlín. El estudio de esos artículos aconseja presentar brevemente la importancia de la Conferencia de Berlín para los invasores y conquistadores europeos. Veamos rápidamente la importancia de la Conferencia de Berlín
para los invasores y conquistadores europeos. La cuestión del Congo jugó un papel central en la determinación de la modalidad y los tiempos de reparto de África. En efecto, la expansión francesa no era peligrosa solo en África Occidental. A partir de 1875 se había extendido al área congolesa con las misiones exploradoras y diplomáticas de Pierre Savognin de Brazza, que dieron por resultado la firma en 1880 de los tratados de protectorado con el rey Makoko, jefe de los Bateké, con lo que Francia podía reivindicar la posesión de varios territorios en la parte septentrional de la ribera del Congo. Por lo demás, en esta línea congolesa asomaba otro rival, el rey Leopoldo II de Bélgica, por cuya cuenta un explorador y periodista, Henry Morton Stanley, había celebrado tratados con más de 400 jefes en el curso de diferentes expediciones cumplidas entre 1879 y 1884. En torno al rey de Bélgica se había organizado una amplia red de amigos y financiadores reunidos en una asociación internacional du Congo, apoyándose en una ideología disfrazada de voluntad humanitaria y civilizadora, no ocultaba sus miras monopolísticas sobre esta riquísima región. El ruido que las expediciones de Stanley suscitaron en toda la prensa internacional y la importancia asignada a las informaciones sobre oportunidades de aprovechamiento económico de la cuenca del río Congo contribuyeron a situar en el centro de la atención el problema de la libertad de comercio y navegación en tan importante vía de navegación hacia el interior de África. No obstante, lo que provocó la reacción británica, concretada en un tratado que garantizaba la protección de los intereses de Portugal en la región, fue la alianza entre franceses y alemanes. Para contrarrestar la movida británica, Leopoldo de Bélgica pidió para la asociación el reconocimiento de soberanía como si se tratara de un Estado, obtuvo un semi-reconocimiento diplomático de Estados Unidos de América, país que había comprometido en la región capitales considerables. El Imperio alemán reconoció al Estado Libre del Congo en 1884 tras negociar con Leopoldo un tratado que no solamente garantizaba a los comerciantes alemanes la libertad de comercio, sino que además les daba iguales derechos que a los miembros de la asociación. Bismarck aprovechó las rivalidades existentes entre las potencias acerca de la cuestión del Congo para proponerse como mediador, a través de la convocatoria a un congreso que se celebraría en Berlín. El Congreso, que debía cumplir funciones de arbitraje entre los intereses enfrentados, se realizó al fin en la capital germana entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. Solo habían sido invitados países occidentales y ningún hombre fuerte africano. El Congreso concluyó con la adopción de 6 textos: una declaración que garantizaba el libre comercio en la cuenca del río Congo, una segunda disposición contra la trata de esclavos, la proclamación de la neutralidad de los territorios de la cuenca del mismo río, un acta de navegación que garantizaba la libre navegación del Congo y sus afluentes, una segunda acta que propugnaba la libre navegación del río Níger y sus afluentes, por último, una declaración que introducía en las relaciones internacionales una serie de reglas uniformes sobre futuras ocupaciones de tramos de costa del occidente africano. De hecho, fue esta última declaración la que dio vía libre al reparto de África. El Congreso de Berlín y el acta que promulgó suelen ser considerados el momento formal que sanciona el comienzo del reparto colonial. En realidad, la cuestión no apareció jamás en la agenda del Congreso. De lo que se trataba era restablecer la libertad de navegación por los ríos Congo y Níger, instaurar el libre comercio en los cursos de ambos y determinar las reglas y los procedimientos que las distintas potencias firmatarias del acta deberían respetar cuando quisieran extender su control a nuevas áreas de la costa africana. Como se ve, no se habló ni se legisló acerca del reparto del continente. Desde el punto de vista de la historia europea, la ocupación de África quedó sancionada en los hechos apenas terminó el Congreso, en el momento en que los gobiernos decidieron extender las reglas dictadas en Berlín a los territorios del interior. En esta simplificación pesó la solución hallada con el apoyo de Bismarck y de Jules Ferry a favor de los propósitos expansionistas de Leopoldo de Bélgica. Su asociación congoleña obtuvo su reconocimiento de la soberanía del Estado Libre del Congo, un vastísimo territorio que se extendía desde la cuenca del río Congo hasta la divisoria del agua Congo-Zambeze.
En sus líneas generales, el acta emanada del Congreso se limitaba en realidad a brindar una garantía internacional de libre comercio y el libre tránsito en toda la cuenca del Congo. Así quedaba entendido que el Congo se hallaba bajo control internacional, pero lo cierto es que los privilegios concedidos a Leopoldo significaron la legitimación de la colonización del continente africano por medio de compañías estatutariamente autorizadas receptoras de concesiones. Esto es lo que ocurrió en el Congreso de Berlín. Había que fijar las reglas por las que un Estado europeo tomaba posesión de su parte de África. Entonces, para lo que a nosotros nos interesa, los artículos 34 y 35 del acta final de la Conferencia de Berlín, no olviden que esos son los artículos que vienen a legitimar y a legalizar los tratados de protectorado. La base jurídica de la posesión de España sobre Corisco, Mbaña, Cocoteros y Conga son los artículos 34 y 35 del acta final de la Conferencia de Berlín. Francia, al ser parte de la Conferencia de Berlín, no puede reclamar en ningún momento la soberanía sobre Mbaña, Cocoteros y Conga. Veamos los artículos 34 y 35 del acta final de la Conferencia de Berlín. El 26 de febrero de 1885 se firmó el Acta General de la Conferencia de Berlín para favorecer el desarrollo del comercio y de la civilización en ciertas regiones de África y asegurar a todos los pueblos la libre navegación del Congo y del Níger. El capítulo 6 del Acta General de la Conferencia de Berlín es relativo a la declaración relativa a las formalidades esenciales que habrán de llenarse para que se consideren efectivas las nuevas ocupaciones en las costas del continente africano. El capítulo 6 del Acta General de la Conferencia de Berlín está compuesto de dos artículos. Los artículos 34 y 35 que se reproducen a continuación. Artículo 35. La potencia que en adelante tome posesión de un territorio en las costas del continente africano situado fuera de sus posesiones actuales o que no habiéndolas tenido antes las adquirirá más adelante, así como la potencia que asuma un protectorado, remitirá adjunta al acta respectiva una notificación dirigida a las demás potencias signatarias del actual, a fin de que, si hay lugar a ello, pueda hacer valer sus reclamaciones. Es lo que dice el artículo 34. Lo dice en el año 1885. Y el Tratado de Protectorado de Lerena es de 1843. En 1843, 15 de marzo, Lerena firma un tratado con el rey Boncoro I. Y vemos aquí el artículo 34 que dice que la potencia que en adelante tome posesión de un territorio en las costas del continente africano, situado fuera de sus posesiones actuales o que no habiéndolas tenido antes de la que la adquiera más adelante, así como la potencia que asuma un protectorado. España asumía protectorado en virtud al acuerdo de 1843. ¿Qué dice el artículo 35 del acta final de la Conferencia de Berlín? La potencia signataria de esta acta reconocen la obligación de mantener en los territorios que ocupan en las costas del continente africano la autoridad competente para hacer respetar los derechos adquiridos y, en caso necesario, la libertad de comercio y de tránsito en las condiciones que se hubieran estipulado. El artículo 35 lo viene a aclarar. Lo viene a aclarar. Lo viene a aclarar, el sí. 34 ya claro, el 35 dice claramente que quién, porque Boncoro fue nombrado representante de España en Corisco. Por consiguiente, la soberanía la ejercía España, porque había un tratado de protectorado concluido válidamente con los reyes de Corisco. Los artículos 34 y 35 del acta final de la Conferencia de Berlín constituyeron una declaración relativa a las formalidades esenciales que habían que cumplirse para que se consideren efectivas las nuevas ocupaciones en las costas del continente africano. Se acordó que cuando una potencia europea, un territorio colonial o estableciera un protectorado, debía comunicarlo a la otra potencia de inmediato y se exigía asimismo la ocupación efectiva del territorio, excepto en el caso del protectorado, pero esta declaración pronto quedó obsoleta porque al referirse solo a la zona costera de África, dejaba al margen el África continental, que fue la zona que se repartió acto seguido. También quedaban fuera del control de la Conferencia de Berlín el resto de las otras zonas que pudieran estar en litigio fuera del continente africano. Esta conferencia, que solucionó
pocos de los problemas planteados supuso, sin embargo, el pistoletazo de salida para la actividad colonial del quinquenio posterior. Sin embargo, y curiosamente, después de tanto alboroto, dice el autor, el interés de la grande potencia por los experimentos coloniales vuelve a decaer a partir de 1885. Los artículos 34 y 35 de la Conferencia de Berlín legalizaron y legitimaron el Tratado de Protectorado del 15 de marzo de 1843 entre Lerena y Boncoro I como instrumento de derecho internacional público del siglo XIX y de comienzo del siglo XX.